Ha llegado el bendito culto de la tarde del día de Pentecostés. En Oseas capítulo 6 dice que recibiremos el Espíritu Santo solo si conocemos y reconocemos a Dios. También está escrito en Apocalipsis capítulo 22 que el Espíritu y la esposa están dando el agua de la vida a toda la humanidad. Entonces, después de entender no solo a Dios Padre, sino también a Dios Madre, toda la humanidad podrá recibir abundantes bendiciones del Espíritu Santo permitidas en esta última época. Hoy, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Madre, la fuente del agua de la vida. Con respecto al manantial del agua de la vida, pensemos primero en los asuntos referentes al agua. ¿Sabían que el 70% del cuerpo humano está compuesto de agua? ¿Qué sucedería si perdiéramos el 1 o el 2% del agua en nuestro cuerpo? Sufriríamos una sed extrema. ¿Y cuáles serían las consecuencias de perder el 12% de agua de nuestro cuerpo? Si eso llegara a suceder, las consecuencias serían fatales. A través de esto, podemos entender fácilmente cuán inseparable es nuestra vida del agua. Además, el agua causa un gran efecto en nosotros, ¿no es así? En conclusión, el agua es esencial para nuestra vida. No es exagerado decir que el agua es la vida misma. De igual manera, ¿qué es lo más esencial para nuestra vida espiritual? Esto también se aplica en el mundo espiritual. Incluso en el mundo espiritual, nadie puede vivir sin el agua de la vida. ¿No hemos aprendido que el mundo físico es una sombra y el mundo espiritual es la realidad? Lo que está en la tierra es una figura y sombra de lo que está en el cielo. Así como en el mundo físico el agua sustenta nuestra vida, el mismo principio se aplica al mundo espiritual. Ya que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, podemos decir que no somos nada sin agua. En palabras simples, nuestro cuerpo es agua. Aunque puede sonar extraño decir que nuestro cuerpo es agua, ya que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, no es exagerado decirlo. Cuando nuestro cuerpo pierde el 1 o el 2% de su agua, sentimos sed, y cuando pierde el 12% de su agua, nuestra vida estará en peligro extremo. ¿Quién nos dará el agua de la vida en esta tierra que es tan indispensable para nuestra vida espiritual? Hoy necesitamos confirmar este asunto. Por esa razón, el sermón de hoy se titula Madre, la fuente del agua de la vida. ¿Quién nos permite el agua de la vida espiritual que es tan importante? Abramos juntos Apocalipsis capítulo 22. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome, ¿qué tomará? Del agua de la vida gratuitamente. No es exagerado decir que la enseñanza más importante se escribió en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Solo quienes pueden darnos el agua de la vida? Está escrito claramente que el Espíritu y la esposa dan el agua de la vida. Todas las personas del mundo deben venir a ellos. Por lo tanto, primero debemos aprender quiénes son el Espíritu Santo y la esposa. Será posible ir al Espíritu y a la esposa solo cuando los conozcamos, ¿cierto? Viéndolo desde el concepto de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para entender quién es el Espíritu Santo, ¿no deberíamos aprender sobre el Padre y el Hijo? Entonces, ¿a quién se refiere el Espíritu? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se refieren a la imagen masculina de Dios, es decir, a Dios Padre. Está escrito que existe Dios Padre, ¿y quién más? ¿Quién es la esposa de nuestro Padre?
Los estudiantes de primaria e incluso los niños preescolares podrían responder esto. Si se les pregunta, ¿quién es la esposa de su padre? Ellos dirán, mi mamá. Sabrían la respuesta de inmediato. El Espíritu y la esposa, es decir, Dios Padre y Dios Madre, conceden algo a la humanidad. ¿Qué es? Está escrito, el que quiera venga y tome del agua de la vida. Entre muchas sustancias que existen en la tierra, ¿no se han puesto a pensar por qué Dios utilizó el agua para conducir a toda la humanidad por el camino de la vida? Es porque el rol y la función del agua están estrechamente relacionados con la existencia de nuestra vida. Como lo mencioné antes, el 70% del cuerpo humano está compuesto de agua. Si perdemos del 1 al 2% de agua, nos volvemos extremadamente sedientos. Si perdemos el 12% del agua de nuestro cuerpo, causará que nuestra vida esté en peligro. De la misma manera que el agua afecta a nuestro cuerpo físicamente, el agua de la vida influye espiritualmente. Cuando sentimos sed espiritual, ¿a quién debemos buscar y acercarnos? Debemos buscar solo a Dios Padre y a Dios Madre, que son el Espíritu y la esposa, y acercarnos a ellos. Sin embargo, la mayoría de las iglesias del mundo no creen en la esposa. Lamentablemente, puesto que no creen en la esposa, están en una situación en la que no pueden recibir el agua de la vida espiritual que Dios permite a la humanidad. Hoy, necesitamos estudiar sobre los asuntos relacionados a la esposa, viendo las palabras de Dios en Apocalipsis capítulo 21. Veamos las enseñanzas con respecto a esto en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿Quién es ella? La esposa del Cordero. Según Juan capítulo 1, versículo 29, ¿a quién se refiere el Cordero? En la Biblia, el Cordero se refiere a Jesús. Está escrito, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 dan testimonio del mismo mensaje. El Cordero y su esposa, el Espíritu y la esposa, aunque se expresan de diferentes maneras, se refiere a Dios Padre. ¿Y a quién más? A Dios Madre. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿Qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿A quién prometió mostrar el ángel al apóstol Juan? Prometió que le mostraría a la desposada, la esposa del Cordero, y luego le mostró la ciudad santa de Jerusalén. Siguiendo la voluntad de Dios, el ángel le entregó esta revelación al apóstol Juan. Después de que el ángel dijo que le mostraría a la esposa del Cordero, le mostró a Jerusalén. ¿No les parece que hay un importante mensaje oculto en este versículo? ¿Qué representa esta Jerusalén? ¿Qué quiso revelar el ángel cuando le mostró la ciudad santa de Jerusalén? Revisemos el libro de Gálatas para ver el versículo relacionado. Veamos juntos el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, el versículo anterior muestra la desposada, la esposa del Cordero, es decir, la Jerusalén que descendía del cielo. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito, la Jerusalén de arriba, en otras palabras, la Jerusalén del cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Finalmente, ¿a quién representa la desposada, la esposa del Cordero? Representa a nuestra madre. Ya que está escrito, el Espíritu y la esposa, junto con el Espíritu, ¿quién más nos dará el agua de la vida? En otras palabras, Dios Padre y Dios Madre. La Biblia nos da testimonio de que aparte de Dios Padre y Dios Madre,
no hay nadie quien pueda dar el agua de la vida a toda la humanidad. Quien quiera que tenga sed espiritual, ¿a quiénes debe buscar? Al Espíritu y a la esposa. En otras palabras, las personas deben buscar a Dios Padre y a Dios Madre. No debemos deambular por ningún otro camino. ¿A quién debemos ir? Al Espíritu y la esposa. Debemos vivir la vida de la fe que va acorde con las profecías de la Biblia. Hoy es la fiesta solemne en la que recibimos el Espíritu Santo de Pentecostés, ¿verdad? Cuando nos acerquemos a Dios Padre, el Espíritu Santo, y a Dios Madre, en esta fiesta en la que recibiremos el Espíritu Santo, podremos revestirnos con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no es así? Según Gálatas capítulo 4, para cumplir con todo esto, debemos buscar al Padre Celestial y ¿a quién más? También debemos buscar a la Madre Celestial, mas la Jerusalén de arriba es libre. El ángel que dijo, «Te mostraré la desposada», ¿acaso le mostró a Jerusalén por error? ¿A quién indica Jerusalén? ¿A quién tenemos que buscar? Dios puso la respuesta en el libro de Gálatas, capítulo 4, para permitirnos entender claramente quién es la Jerusalén que vio el apóstol Juan. En la Biblia está escrito, «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre». En cuanto a las profecías de la Biblia sobre la Madre Jerusalén celestial, confirmemos una vez más a través de Zacarías capítulo 14 qué poder y autoridad tiene el agua viva que proviene de la Madre. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 expresa que el Espíritu y la esposa dan el agua de vida. Abramos el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14 versículo 7. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán. El agua viva es el agua de la vida. En aquel día, ¿de dónde saldrá el agua viva? Saldrán de Jerusalén. ¿A quién se refiere Jerusalén? Está escrito, «Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es? Madre de todos nosotros, es libre». Finalmente, la fuente del agua de la vida no es nadie más que nuestra Madre Jerusalén celestial. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Dado que la fuente del agua de la vida es la Madre Celestial Jerusalén, ¿a quién debe acudir toda la humanidad cuando tiene sed espiritual? Debe acudir al Espíritu y a la esposa. Hoy en día, debemos comprender plenamente por qué debemos conocer y reconocer a Dios para recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía. Además, todas las personas deben volver a Sion, donde Dios Padre y Dios Madre nos guían para saciar nuestra sed espiritual. Aunque hemos llegado a Sion antes que otros, todavía quedan muchos de nuestros hermanos y hermanas espirituales a los que el Padre y la Madre Celestiales están buscando. Debemos hacerles saber rápidamente sobre Sion. Cuando recibimos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, prediquemos la verdad no solo sobre el Padre Celestial, sino también sobre la Madre Celestial en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está el manantial del agua de la vida. Vengan y calmen su sed espiritual hasta que estén saciados. ¿No deberíamos guiar a muchas personas de esta manera? Por eso, el profeta Zacarías testificó que el origen y la fuente del agua viva es la Madre Jerusalén celestial. Ahora veamos el capítulo 47 de Ezequiel para confirmar cuán impactante y poderosa es el agua de la vida en este mundo. Veamos Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo,
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, ¿qué sucederá con el agua? Recibirán sanidad las aguas. ¿Cuál es el nombre del río en este versículo? El agua que sale del templo de Dios es descrita como el río del agua de la vida en Apocalipsis capítulo 22. Veamos el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, ¿qué le sucederá? Vivirá. Toda criatura viviente que nade por donde quiera que corra el río de aguas vivas, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ya que incluso el mar muerto cobra vida, y todas las criaturas reviven, ¿no sería este el río del agua de la vida? Continuemos con el versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. ¿De dónde salen sus aguas? El lugar santo donde Dios habita es el santuario, es decir, el lugar santísimo, ¿verdad? Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Definitivamente debemos estudiar más sobre el santuario, pero lo haremos en otro momento. El santuario y el lugar santísimo representan al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Apocalipsis capítulo 22 dice que el agua que sale del Padre y la Madre Celestiales es el agua de la vida. Zacarías capítulo 14 también testifica que de Jerusalén saldrán aguas vivas. Y Gálatas capítulo 4 dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El agua de la vida que sale de la Madre Celestial entra en el mar, que representa al mundo entero. Conforme a Apocalipsis capítulo 17, el mar se refiere a la sociedad humana. A medida que la verdad de Dios se difunde y las palabras del Padre y la Madre Celestiales se entregan al mundo entero, las almas muertas están reviviendo. ¿Dónde se produce este milagro? Donde quiera que llegue el agua de la vida. Donde quiera que el agua de la vida fluye, todo llega a vivir. El problema es dónde no llega esta agua. ¿No nos ha mandado Dios a predicar la palabra de vida en Samaria y hasta lo último de la tierra? Si alcanza 4 kilómetros, todos dentro de una distancia de 4 kilómetros pueden vivir. Si alcanza 40 kilómetros, todos dentro de una distancia de 40 kilómetros pueden vivir. Si alcanza 400 kilómetros, todos dentro de una distancia de 400 kilómetros pueden vivir. Si alcanza 4000 kilómetros, todos dentro de una distancia de 4000 kilómetros pueden vivir. Sin embargo, ¿qué pasaría si no fuéramos a predicar, aunque el agua tuviera ese poder tan extraordinario?
en ningún lugar existiría vida y las personas no tendrían ninguna forma de alcanzar la salvación. ¿Solo quién puede llevar a cabo esta obra? Solo el Espíritu y la esposa pueden dar el agua de la vida. Donde quiera que fluya el agua de la vida, todas las personas en la sociedad que se compara con el mar comienzan a revivir una tras otra. Habrá un gran número de peces. Aquí, los peces representan a los hombres. Cuando Jesús llamó a Pedro para que fuera uno de sus discípulos, ¿no le dijo que fuera pescador de hombres? Para un pescador, la pesca es su sustento. La Biblia dice que todos los peces del mar vivirán cuando el agua de la vida fluya en él. Ahora, muchas personas han empezado a revivir. ¿Qué pasa si dudamos en predicar al Padre Celestial y en mostrar la gloria de la Madre Celestial, sabiendo que tienen un poder tan grandioso? Las personas no tendrán la oportunidad de escuchar las buenas nuevas y no podrán revivir. Entonces, ¿qué nos ha mandado Dios a los hijos de Sión? Nos ha mandado a decirles sus palabras, escuchen o dejen de escuchar. Por supuesto, hay personas que son como pantanos y lagunas. La Biblia dice que los pantanos y las lagunas no se sanearán. Puede que haya personas que no entiendan las palabras de la verdad, aunque les enseñemos muchas veces. Sin embargo, ¿qué ocurrirá con la mayoría de las personas que entren en el río del agua de la vida? Todos los que son hijos del cielo revivirán según lo profetizado y volverán a los brazos del Padre y de la Madre. Esta es una profecía que debe cumplirse sin falta. ¿No deberíamos creer y ponerla en práctica? Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar la expresión dando cada mes su fruto? ¿No está acaso en Ezequiel capítulo 47? Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ezequiel capítulo 47 dice, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y aquí está escrito que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto nunca puede ser falso, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está escrito que reinarán por los siglos de los siglos. Aquí, ¿quiénes serán los que reinarán por los siglos de los siglos? Veamos el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Podemos ver la misma escena en Ezequiel capítulo 47. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Las personas que están bajo esta gracia de Dios, es decir, los que reciben el agua de vida del Espíritu y de la esposa, como se describe en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, son los que reinarán en el cielo por los siglos de los siglos. Dios le mostró al apóstol Juan una visión de estas personas. Entonces, ¿a quién debemos buscar además del Padre Celestial? Debemos encontrar a la Madre Celestial y tener la fe correcta en ella, para que todos podamos entrar en el eterno reino de los cielos.
Ezequiel capítulo 47 dice que el agua de la vida salía del templo, y Apocalipsis capítulo 22 dice que el agua de la vida salía del trono de Dios. Aquí vemos que el agua de la vida sale del trono de Dios, pero en Ezequiel sale del templo. Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa nos dan el agua de la vida, y en Zacarías capítulo 14 dice que de Jerusalén salen aguas vivas. Todas estas descripciones significan lo mismo, aunque se expresen ligeramente diferente. Confirmemos que estos versículos significan lo mismo a través de Jeremías capítulo 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 que el agua de la vida sale del trono de Dios, significa que el agua de la vida sale finalmente de Jerusalén. Zacarías capítulo 14 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿A quién se refiere la Jerusalén que es libre? Por eso, todos deben dirigirse a la Madre y decirle: por favor, deme el agua de la vida. El agua de la vida proviene solo de la Madre Celestial. No existe otro lugar más en esta tierra. ¿Qué pueden recibir solo aquellos que buscan al Padre y a la Madre? Podrán recibir el agua de la vida. Como está escrito en el versículo 5, solo aquellos que reciban el agua de la vida son los que reinarán en el reino de Dios por los siglos de los siglos. Hoy es el día de Pentecostés, una fiesta sagrada en la que el Padre y la Madre prometen darnos el Espíritu Santo. A través de esta fiesta, Cristo Ansanjón enfatizó que conocer a Dios es la primera y más importante condición para recibir el Espíritu Santo. Cuando preguntamos a las personas del mundo: ¿conoce usted a Dios?, los que asisten a una iglesia responden: sí, conozco a Dios. Sin embargo, aunque creen conocerlo, el Dios que conocen es en realidad muy distinto. No encuentran al Dios que creó todas las cosas y gobierna la vida, la muerte, la maldición y la bendición. El verdadero Dios no es otro, sino Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre. Puesto que no conocen a Dios Elohim y no los encuentran, no saben quiénes son el Espíritu y la esposa de Apocalipsis capítulo 22. Tampoco saben de dónde proviene el agua de la vida, aunque la Biblia los invita a ir al Espíritu y a la esposa para que reciban aquella agua de la vida. Debemos ir y enseñarles todas estas cosas. Entonces, ¿sobre quién debemos predicar? Debemos predicar: el Espíritu y la esposa han venido a esta tierra para salvar a la humanidad en esta época del Espíritu Santo. Vengan al Padre y a la Madre Celestiales si desean recibir la verdadera agua de la vida. Todos regresen a Sión, donde moran el Padre y la Madre. Les pido sinceramente que prediquen a las personas de esta manera. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.